Hola, bienvenidos. Soy Moisés. Vamos a trazar los diagramas de rayos de una lente convergente en varias situaciones diferentes. Así que para ello vamos a empezar con el primer caso. Vamos a trazar aquí mismo el diagrama de rayos de una lente convergente cuando situamos el objeto más allá del punto focal. Como podéis ver aquí, este es el punto focal y tenemos el objeto situado más allá del punto focal. Marcamos como S la distancia del origen de la lente hasta el objeto. Para trazar el diagrama de rayos vamos a utilizar dos rayos primarios. Primero, uno que sale en paralelo desde el objeto hasta la lente y que se refracta por la focal de la lente convergente al otro lado. Vamos a colocar aquí la dirección de la flecha. Esta es la dirección en la que se propaga el rayo. Vamos a utilizar esta aquí, que encaja mejor. Eso es. Y ahora vamos a utilizar un rayo secundario que pasa por el origen y pasa sin desviarse. Como veis, los dos rayos se intersectan en un punto y ahí es donde se va a formar la imagen. Así que ya tenemos aquí una imagen preparada y aproximadamente esta es la escala. La distancia de la lente al objeto es S y la distancia de la lente a la imagen se denomina S'. Vamos a marcar esa distancia aquí. Que un poquito más corta, vamos a recortar esta flecha y ya nos queda bien marcado el dibujo. Y finalmente añadimos estas flechitas para indicar la dirección en la que se propagan los rayos. Así pues, este sería nuestro diagrama de una lente convergente en la cual el objeto está situado más allá de la focal. Como podéis ver, se forma una imagen real, invertida, y de diferente tamaño al otro lado. El tamaño va a ser mayor o menor según la distancia, así que podemos marcar aquí que si S es mayor que la distancia focal F, obtenemos una imagen real, invertida y de tamaño variable. Eso va a depender de esa distancia. Lo que es seguro es que va a ser una imagen real e invertida, es decir, con cambio de orientación como se aprecia aquí. Vamos a resolver ahora el segundo caso. Es una lente convergente en la cual situamos el objeto entre el punto focal y el origen O de la lente. Como veis, aquí está el objeto entre la focal y el origen de la lente. Igual que hicimos antes, vamos a trazar un rayo en paralelo que se desvía por la focal y otro rayo que pasa por el origen sin desviarse. Como se puede ver, estos dos rayos se abren. Vamos a marcar la dirección de propagación. Uno viene por aquí y el otro por aquí, y no convergen en un punto, solo convergen por detrás, así que voy a trazar una prolongación por detrás que serían rayos virtuales. Por detrás sí se intersectan en un punto y ese punto de convergencia sería el punto donde se forma la imagen. Al ser por detrás de la lente convergente, antes de la lente convergente, diremos que se trata de una imagen virtual.
Aquí tenemos la intersección. Vamos a copiar aquí este triangulito para indicar la dirección en la que se propagan los rayos. Y por último vamos a marcar la distancia a la que se forma esta imagen a partir de la lente. Esta distancia es S', desde la lente hasta la imagen. Como podéis ver aquí, tenemos que la imagen que se obtiene es virtual, aumentada y derecha. Recordemos que estamos en la situación en la que 0 es menor que la posición del objeto, menor que la distancia focal. Es decir, tenemos, recuérdese, el objeto situado entre la focal y el origen. Y por último vamos a analizar un caso bastante específico, que es aquel en el que el objeto está situado exactamente en el punto focal de la lente. Como siempre, trazamos un rayo paralelo que se desvía por la focal y un rayo que atraviesa el origen sin desviarse. Como podéis ver, estos rayos emergen paralelamente. Vamos a trazar aquí tanto la proyección del rayo por delante como por detrás. Podéis ver que tanto por delante como por detrás son paralelos, así que nunca se van a intersectar. Este sería el triangulito que nos indica hacia dónde se propaga el rayo, de izquierda a derecha, y estos rayos emergentes son paralelos. Así que es obvio que no se va a formar ninguna imagen, los rayos no convergen ni por delante ni por detrás, no se va a formar una imagen ni real ni virtual, no se forma ninguna imagen. Este es el caso en el que la distancia focal y la distancia del objeto a la lente son exactamente iguales. Bueno, estaba aquí indicado. Así que cuando utilizamos una lupa y observamos de cerca un objeto, vemos una imagen ampliada, tal como se observa en el caso 2, es una imagen virtual. Cuando lo alejamos un poquito más, cuando alejamos más la lente al objeto, va a haber un punto donde se vea todo emborronado, es esta situación en la que no se forma la imagen. Vamos a llamarle el caso 3. Y cuando estamos más alejados, cuando alejamos la lupa del objeto, estaríamos otra vez en el caso 1. Es decir, veríamos la imagen invertida. Si observamos con una lupa a lo lejos, al horizonte, veremos los edificios o el paisaje del horizonte invertido. Es una imagen real que por lo tanto podemos proyectar muy fácilmente en una pared o en una pantalla, mientras que esta imagen virtual, la del caso 2, no se puede proyectar en una pantalla. En el caso 3 veremos un borrón o una imagen totalmente desenfocada. Y con esto hemos terminado el análisis de los diagramas de rayos de una lente convergente. Tenemos dos casos, uno de imagen real, otro de imagen virtual, y un caso específico en el que no se forma imagen. Y esto es todo, gracias por vuestra atención y hasta la próxima.